En este vídeo vamos a ver cómo podemos identificar y cómo podemos explotar una vulnerabilidad XSS. Ya habíamos visto anteriormente que las vulnerabilidades XSS son vulnerabilidades en el lado del cliente, ¿bien? Y que van a permitir inyectar código, ya sea HTML o código de scripting, en el navegador de la víctima. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si nos vamos a la máquina de WWA y introducimos las credenciales para poder acceder, que las credenciales son admin y la contraseña password. Lo primero de todo, al acceder deberíamos revisar el security level, ¿vale? Necesitamos tenerlo abajo, security level low, ya que para las pruebas que vamos a realizar, pues es mejor que el nivel de seguridad sea mínimo para que, bueno, podáis entenderlo bien y podáis realizar las primeras acciones. Posteriormente sí que podréis ir incrementando el nivel según, pues hayamos visto la evasión de posibles filtros. Bien, para identificar una vulnerabilidad XSS, lo que primero que habría que hacer sería meter un string, una cadena de caracteres. En este caso, esta cadena de caracteres que hemos metido, que eran todo as, lo que ha hecho el servidor es nos lo ha devuelto y nos lo ha pintado, nos ha dicho hello a. Y si os fijáis, el parámetro que realmente se le ha pasado al servidor es name. Si en name nosotros ponemos pepe, esto nos muestra hello pepe. Por lo tanto, podríamos realizar las pruebas mediante el parámetro o aquí, ya que cuando hagamos esto, realmente se está modificando esta URL. Bien, para el caso en cuestión, vamos a meter todo ves, vemos que nos lo pintan. Lo que habría que hacer es irse al código fuente y revisar dónde y cómo está metiendo esta información en el código fuente. Bien, en este caso vemos que lo está metiendo tal cual, no se encuentra dentro de ningún tipo de variable ni nada por el estilo, ¿vale? Por lo tanto, va a ser más sencillo. Bien, para verificar si está aplicando filtros, podríamos hacer lo siguiente, y es introducir la etiqueta B. Recordad que estamos inyectando ahora mismo código HTML, por lo tanto, siempre que inyectéis una etiqueta, necesitaréis cerrarla posteriormente. En este caso, la etiqueta B lo que nos va a permitir es poner nuestro código en negrita. Bien, si os fijáis, esto se ha puesto en negrita, por lo tanto, esto ya nos está confirmando que la información que le estamos enviando a la aplicación, esta la está recogiendo y nos está devolviendo la respuesta con nuestro código, ya que no ha filtrado esta información en HTML. Esto no debería ser así, es decir, el servidor no debería permitir recibir código HTML y menos debería inyectarlo o, digamos, meterlo directamente en la respuesta que va a proporcionar al cliente. Si nosotros vamos ahora mismo al código fuente, si os fijáis, vemos que aparece aquí la etiqueta B y lo que está haciendo que el navegador ponga esta información en negrita. ¿Por qué? Esto es tan sencillo porque realmente nosotros le hemos mandado el código malicioso al servidor, el servidor no lo ha filtrado, en este caso no ha aplicado ningún tipo de filtro. Lo normal es que siempre apliquen algún filtro, aunque sea básico, de comprobar si existen etiquetas no HTML, que luego veremos cómo se evade, pero en este caso no se ha comprobado nada. Entonces lo que ha hecho es, tal cual, lo que le hemos mandado en el parámetro name, es decir, toda esta información, la ha volcado en la respuesta y por lo tanto nos lo va a devolver en la respuesta. Nuestro navegador, una vez obtenga el código, lo que va a hacer es interpretarlo. Y cuando detecte esto, nuestro navegador o el navegador de la víctima se va a pensar que es código verídico. Bien. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer es, en vez de hacer esto, podríamos meter la etiqueta script con un alert, como por ejemplo lo que tenemos aquí, ¿vale? La etiqueta script lo que le va a indicar es al navegador que lo que hay dentro es código JavaScript. En este caso el código JavaScript es un simple alert, es decir, nos va a saltar un pop-up, ¿vale? Que nos va a indicar Udemy, que es lo que le hemos metido aquí. Bien, si le damos a Submit, aquí veis el pop-up, veis Udemy. Bien, esto confirma 100% que existe una vulnerabilidad XSS, porque es posible inyectar código HTML y es posible inyectar código de scripting que va a ejecutar el navegador. Bien, cuando esto lo queremos lanzar a una víctima, como ya hemos comentado, en este caso tendríamos que pasarle a la víctima este enlace. Podríamos utilizar acortadores para que no viera realmente el payload que estamos utilizando y obviamente no le mandaríamos un alert, ¿vale? Sino que lo que le mandaríamos sería un código JavaScript con un minero, por ejemplo, o le mandaríamos código JavaScript con un código para, lo vais a ver más adelante, tomar control del navegador completo, o bueno, cualquier tipo de acción que nos permita atacar a la víctima, ¿vale? Algo muy típico que se suele utilizar mucho es el robo de cookies. Si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos document.cookie, vais a ver que nos muestra las cookies que tiene el usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta cookie de sesión, ¿vale? Es lo que identifica nuestra sesión. Es decir, si nosotros identificáramos esta vulnerabilidad, por ejemplo, en Facebook, lo que podríamos hacer es meterle a la víctima un código JavaScript
que lo que nos permita es robarle las cookies de sesión. Es decir, este código, en vez de mostrarlo por pantalla, que no nos aporta nada, lo que va a hacer es enviárnoslo, o enviarlo al atacante, ¿vale? Para que pueda obtener esta información y de esa forma suplantar a la víctima. Bien. Bueno, y realmente esto sería el ataque de XSS. Como habéis visto, este caso es muy simple, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos evadir ciertos filtros. Tampoco vamos a entrar en muchísimo detalle, pero sí que vamos a dar algunas pautas para poder evadir filtros, ¿vale? Que al final es algo común. Así que nada, hasta aquí llega este vídeo donde hemos mostrado cómo podemos explotar, cómo podemos identificar y cómo podemos explotar una vulnerabilidad XSS reflejada simple. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos hacer este mismo proceso para una vulnerabilidad XSS persistente. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda que tengáis, me escribís al correo.